Estamos en esta serie que de verdad que nos hace reflexionar, ¿verdad? El temor de Dios. Qué bonita serie, ¿verdad? Y de verdad que los que han tomado nota hemos ido reflexionando. Yo he hecho una reflexión, un autoanálisis de mi vida. Y digo, wow, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para este año nuevo? ¿Cómo es que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y creo que es tan clave, especialmente al comienzo del año, ¿verdad? A comenzar con estos textos o estos temas tan importantes. Yo voy a continuar esta serie, el temor de Dios. Pero hoy les quiero hablar sobre un tópico bien sencillo, viviendo bajo un temor saludable. Viviendo bajo un temor saludable. Porque muchas veces conocemos del temor, pero no es muy saludable. Y nuestro texto de enfoque va a ser en el Salmo 25, versículos 12 al 13. Salmo 25 del 12 al 13. Y si lo tienen, pues, gloria a Dios. Si no, está al frente, atrás de mí. El versículo 12 comienza con una pregunta, pero es una pregunta, creo que es una pregunta retórica. El autor lo hace, pero es más una pregunta para reflexión. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Y luego él responde a esta misma pregunta. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y si usted tiene su Biblia y es un poquito tradicional y tiene su Biblia física o también tiene su app Biblia, lo puede subrayar porque es algo tan importante. Enseñará el camino que ha de escoger. Versículo 13 dice, gozará él de bienestar. Y luego dice, y su descendencia, ¿qué? Heredará la tierra. Son 3 puntos claves ahí que vamos a enfocarnos en el día de hoy. Así que pueden ir subrayando eso y vamos a entrar en un momento de oración. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo ya en tu casa. Te damos gracias por tu gloria, te damos gracias por tu presencia, porque no tomamos estos momentos ingratos, no somos ingratos de tu presencia, Señor. Así que te damos gracias por lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas. Y reconocemos tu autoridad en este lugar. Ayúdanos a reflexionar y que esta palabra no solamente penetre en nuestros corazones, pero también transforme nuestra forma de ser. En el nombre precioso de Jesús oramos, amén y amén. Así que les comencé a decir que hice algunos autoanálisis y comencé a hacerme algunas preguntas y mirando esta pregunta yo dije, ¿estaré yo caminando verdaderamente de acuerdo al temor bíblico, lo que está diciendo aquí el salmista? Y me hago esta pregunta, digo, ¿estoy de verdad yo caminando en el temor de Dios? Y creo que esta serie me ha hecho reflexionar sobre, ¿estoy practicando yo el temor bíblico de Dios? O como ser humano, porque todos somos seres humanos y fallamos, o he distorsionado, he cambiado vivir bajo el temor de Dios. ¿O será posible que a pesar del tiempo mi concepto o lo que yo sé que es temor se ha transformado? ¿Qué exactamente es temor de Dios? Pues para recordarle, podemos definir el temor de Dios como reverenciar a Dios o vivir asombrados a quien es Dios. Incluso creo que podemos decir que es el respeto a lo divino. Charles Spurgeon, un teólogo muy famoso en los 1800, dijo así que el temor de Dios es la muerte de todos otros temores. Como un león feroz, el temor de Dios devora a todos otros temores en nuestras vidas. Ese es el temor de Dios. Y creo que David nos puede dar aún una definición más precisa de lo que es vivir bajo el temor saludable de Dios. David experimentó el vivir bajo el temor de Dios y él escribe este salmo en un momento de prueba, un momento de angustia, un momento de persecución, un momento también de desobediencia.
Y escuchamos el lamento de David en este salmo y su confesión, reconociendo que él es pecador. Si van y tienen su momento de meditación esta semana, pueden leer este mismo salmo. Y al comienzo del salmo, él está hablando sobre su alma y sobre lo que ha pasado con él y el pecado interno que ha luchado. Su confesión reconociendo que él es pecador, pero que Dios es restaurador. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones similares? Que reconocemos que nosotros no somos nada, ¿verdad? Que nosotros no tenemos la capacidad, que nosotros no tenemos la habilidad. Solamente en Cristo podemos encontrar las fuerzas. El temor de Dios no está basado en lo que en que vamos a pecar o no, porque ya Dios sabe que vamos a errar, vamos a pecar. Sino el temor de Dios proviene de la abundancia del amor de Dios que nos muestra día tras día. Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos renueva. Cuando vivimos en esta verdad, nuestra respuesta al temor de Dios es sí. Esto también significa que vivimos en una vida de constante confesión. Por el mismo temor de Dios, vivimos este estilo de vida. David podía fácilmente ocultar su pecado como rey, como sumo sacerdote, como profeta. David tenía la posibilidad de ocultar su pecado. Yo poniéndome en el lugar de David, ¿verdad? Y digo, yo soy el rey, no pongan eso. No pongan que yo cometí tal y tal cosa. No, yo nunca tuve una relación fuera de mi matrimonio. Y me imagino que David tenía esa posibilidad como rey, pero sin embargo, él dijo no. Lo expuso, lo imprimió, lo hizo parte de la historia de Israel con un propósito. El propósito de confesarlo públicamente, porque a la misma vez a la confesión pública vemos a Dios respondiendo públicamente. ¿Cuántos han experimentado la mano de Dios sobre su vida? Y aunque hemos fallado, aunque hemos pecado, aunque hemos errado, aunque hemos dicho cosas que no estamos muy contentos que lo habíamos dicho, pero sabemos que Dios está con nosotros. Dejó imprimidos sus errores, dejó imprimidos sus fallas, pero a la misma vez dejó imprimido la habilidad de Dios de caminar con Él. Esto es saludable. Dejó imprimido que Dios siempre perdona. Dejó imprimido que nuestro Dios es un Padre de segunda oportunidades. Y sin la confesión no podemos caminar en un temor saludable de Dios. Dígale a su vecino, tenemos que confesar. No lo confiese ahora, porque estaremos acá hasta la tarde y bien por ahí viene la nieve, ¿verdad? Así que en este mismo proceso de confesión pública hay perdón divino. Es que nos convertimos en conocedores del temor de Dios cuando hacemos este proceso de confesión. Cuando hay un autoanálisis. Y David dijo, examina mi corazón. Examina todos mis errores. Y muchos de nosotros nos asustamos de los errores. Lo queremos poner y guardarlo bien bonito en un closet. El otro día estaba limpiando el garaje y a mí me encanta poner mis carros en el garaje porque no quiero entrar a un carro frío. Y hay personas que dicen, el garaje es un storage. No, tenemos que limpiar el garaje. Porque si lo dejamos ahí, nos olvidamos. ¿Cuántos han estado en ese proceso de mudanza? Hace un mes atrás estaba en un proceso de mudanza. ¿Y cuánta basura yo tenía? Y todavía yo estaba limpiando el garaje el otro día y más basura. Y digo, pero ¿para qué yo tengo esto? Esto está oxidado. A botar. Me fui al dumpster, yo no sé cuántas veces fui al city dump y tuve que botar y botar bolsas y bolsas y dije, wow, cuánta basura uno se va acumulando. ¿Cuántas veces nosotros acumulamos basura en nuestra alma? Y que vamos acumulando ciertas heridas y rencores y palabras que nos han dicho. Ay, la pastora Mari no me saludó. Ahí lo guardó. No me miró bien, los que estaban adorando me miraron mal.
y guardamos. Y guardamos. No me dieron quesito ahí al frente, no me dieron salami, no me dieron nada de eso. Me dieron solamente una galletita. Lo guardamos. Vamos guardando ciertas cosas y no nos damos cuenta que se va acumulando basura en nuestra alma y tenemos que deshacernos, tenemos que hacer un proceso de confesión y de limpieza. Eso es vivir bajo un temor saludable de Dios. Sí, lo que a veces nos olvidamos es que nosotros somos un milagro caminando. Dile a tu vecino, tú eres un milagro. Y aquellos que son parejas, dígalo con más intensidad, por favor. Dígale, tú eres mi milagro. Ok, pero acuérdense que estamos en la iglesia, hermano. Oh, amén. Nosotros estamos llenos de temor de Dios. Pero, como les digo, muchas veces nuestra humanidad transforma y distorsiona lo que es un concepto bíblico de que es el temor de Dios. Y desafortunadamente, y le voy a decir a aquellos que se criaron en la iglesia evangélica o aún en la iglesia católica, tenemos algunos conceptos errados de qué es el temor de Dios. Y yo voy a ser lo primero de confesar. Me recuerdo hace muchos años atrás, no sé si ya se acuerdan, que hubo un momento que de repente aparecieron shofares en las iglesias. Y aquellos que no conocen qué es un shofar, es como una trompeta, un cuerno, que se usaba antiguamente en el pueblo de Israel para anunciar ciertas cosas, ciertas fiestas. Y bíblicamente sabemos que cuando la segunda venida de Cristo viene, porque Él viene por su iglesia, amén. Yo estoy cierto con eso. Dice que va a venir un sonar de ¿qué? De trompeta. Entonces yo me recuerdo yendo a una iglesia y estábamos todos en medio de la adoración y de repente ¡turú! Y el hermano yo creo que lo sabía que estaba haciendo porque se puso en la parte de atrás, no se puso al frente. Así que nadie veía que quién fue que sonó, qué fue que sonó, cómo fue eso. Y todo el mundo, ¡ah, Dios viene, Cristo viene! Lo digo en chiste, pero no es temor de Dios, es más terror. Me recuerdo, me creí, ahora le estoy diciendo mi edad, a los 8 o 9 años salieron las películas Left Behind. Aquellos que se quedaron atrás después del rapto. Pero no vamos a hablar del rapto ahora, eso no es mi sermón. Y yo a los 8 o 9 años, pues mi mamá, tienes que ver esto porque esto es bíblico y tú tienes que saber porque tú no sabes cuándo esto va a pasar. Y yo digo, ok, uno como niño pues tiene que obedecer a sus padres. Y yo me senté a ver todas las películas. ¡Qué terror! Le digo qué terror, y hasta estadísticamente han hecho estudios sobre una generación de aquellos que vieron esta película y hay problemas psicológicos por ver esta película. Porque no infunden temor de Dios, sino terror. Es una teología basada que no es bíblica. Porque mi Dios no infunde terror, mi Dios infunde amor. Me recuerdo, yo estaba en cada equipo de la iglesia, evangelismo, educación cristiana, músico. Y un año me tocó estar en el equipo de evangelismo. Y comenzamos a ver los tratados y digo, ok, vamos a repartir tratados. Y yo me crié en el Bronx, entonces me fui a la Tercera Avenida donde estaban los hermanos con los parlantes. ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Y comenzamos a repartir tratados, pero antes de repartir tratados yo vi el tratado y dije, este tratado, pero yo no, ¿cómo yo le voy a dar esto a alguien? Decía, no permitas que la funeraria te lleve a la iglesia. Terror. No es temor de Dios. O tratados como, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Como película de terror, no algo que yo veo bíblicamente, teológicamente basado en la escritura, que Dios es un Dios de segunda oportunidades, que Dios es un Dios que restaura, que Dios es un Dios que renueva, que Dios es un Dios de amor. No está alineado bíblicamente. Sin embargo, lo estamos repartiendo. ¿Cómo será tu final?
Tratados así, teología de terror y no temor de Dios. Me recuerdo hace muchos años que en la casa de mi abuela se reunían muchas hermanitas y siempre estaban orando. Y me recuerdo teniendo una conversación con una hermana diciendo: si tú no hablas en lenguas, no vas a hablar en lenguas angelicales. Entonces cuando vas al cielo, ¿qué vas a hablar? Y yo dije: wow, pues que en el cielo pues se habla, me imagino, lenguas angelicales. Entonces yo necesito hablar lengua. Y si yo no hablo lengua, entonces yo no soy de Dios y no tengo temor de Dios. Teología equivocada que trae terror y no temor. No se equivoquen, no estoy diciendo que las lenguas angelicales están equivocadas, pero no todo el mundo habla en lenguas angelicales. Y si comenzamos a juzgar y comenzamos a señalar, entonces lo que estamos infundiendo es terror y no temor de Dios. Dígale a su vecino: yo tengo temor de Dios, no terror. Están calladitos, pero estamos bien. Estamos bien. La iglesia es el lugar donde menos tratamos de restaurar a la gente. El mundo, yo creo que a veces da más gracias que la iglesia. Y se lo voy a dar un ejemplo así. Muchas veces yo he visto pastores caer en pecado porque los pastores son humanos y caen en pecado. Es parte de la vida. Y la iglesia: oh, yo sabía, ese sermón que predicó la última vez, eso ahí había pecado. Pero sin embargo, cuando hay líderes políticos que caen de la gracia, que son inmoral, no voy a nombrar nombres, reelegimos estas personas sin problema. Oh, ese va a hacer grandes cosas para la nación. Él va a hacer grandes cosas para mi ciudad. Sin embargo, su reputación moral no está muy bien. Pero tenemos la tendencia de darle gracia, como el mundo entero, a personas que no son pastores, pero personas que sí son líderes políticos. No voy a hablar más de eso porque ya está más silencioso. Así que parece que pisando en algunos dedos de pie, algunos callos. Es fácil practicar lo que no debemos hacer. Es fácil entrar en juicio. Es fácil distorsionar conceptos bíblicos. Por eso hay tantas iglesias por tantas partes que ven demonios en las paredes, que comiencen a reprender al mismo aire. Y son conceptos errados bíblicos. Sin embargo, pensamos: oh no, están orando. Yo vi un video de una persona orando por una persona que necesitaba bajar de peso. Y dice: el Señor va a hacer la cirugía gástrica. Y yo digo: wow, ¿qué es esto? ¿Dónde? ¿Cómo? No está alineado bíblicamente con lo que dice la Escritura. Pero nosotros: oh wow, ese es el poder de Dios. Y nos engañamos porque no leemos nuestra palabra. Así que ahí es un buen momento para la educación cristiana. Anótese en la clase bíblica. Anótese para venir a los lunes. Porque a veces padecemos de conocimiento. Hermanos, es difícil alinearnos, pero tenemos que alinearnos con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque lo difícil es que todo esto requiere carácter. Porque vivir bajo temor de Dios demanda vivir bajo un carácter divino. Vivimos en una generación donde el desarrollo del carácter no importa, donde queremos evadir confrontaciones, donde no queremos llamar la atención al pecado, donde las iglesias se parecen más al mundo que el mundo se parece a la iglesia, donde nuestro carácter es probado y se nos hace más fácil asimilar lo que hace el mundo de lo que dice la Escritura. Estamos más preocupados para lo que van a decir de mí, de lo que Dios va a decir de mí. Nuestras oraciones faltan carácter. Ay, Dios mío, que nunca nadie le haga nada a mis hijos. Pero espérate. Wait a minute.
Vamos a tomar un minuto. Pero la palabra nos dice que Él va a estar con nosotros en el valle de sombra y de muerte. Eso no son palabras fáciles. Significa que vamos a atravesar estos momentos difíciles, pero Dios está contigo. Dios está con nosotros. Me imagino a Dios mirándonos y digo, ay, hijo, hija mía, ¿por qué? Necesitamos oraciones de carácter. Oraciones que produzcan fe. Si la misma palabra nos dice que si nosotros pasamos por pruebas, las pruebas van a producir carácter, van a producir paciencia, van a producir fe en nosotros. Así que nosotros tenemos que ir como Pablo. Yo estoy regocijándome en la prueba, porque eso me va a crecer, eso me va a subir en alto y saber que Él está conmigo. Entonces, si vamos de nuevo al texto, porque quiero resumir, quiero terminar con estos 3 puntos que David nos muestra sobre qué es caminar en un temor saludable. ¿Qué es caminar en un temor saludable? Punto número 1. Caminemos o caminamos de acuerdo a su voluntad. Si estamos caminando un temor de Dios, un temor divino saludable, podemos caminar siempre de acuerdo a su voluntad. Es decir, que no cuestionamos el camino, solamente le preguntamos, Dios, damos los recursos. ¿Cómo yo puedo caminar este camino? Pero si usted es impaciente como yo, siempre que quiere coger la ruta más corta, amén. Google Maps a mí me... Digo, cada vez que, oh no, yo voy a llegar tarde. No, absolutamente no. Porque una de las cosas que Dios todavía está bregando conmigo es mi impaciencia. Y no me gusta llegar tarde a ningún lugar. Siempre si puedo llegar 15 minutos antes, 10 minutos antes, prefiero eso. Pero me da hasta como ansiedad. Dice, no tengo que llegar. ¿Por qué? Porque las personas que me están esperando a mí, yo estoy perdiendo su tiempo. Entonces creo que es algo que Dios todavía está bregando conmigo. El otro día tuve una boda en Queens que tuve que oficiar. Y me fui con 3 horas de anticipación. Digo, claro, 3 horas, suficiente. Absolutamente no. Porque en la 95 yo creo que es diabólica. Y de repente hubo un accidente en la 95 y fue de llegar en 1 hora a 2 horas. Y digo, yo estaba ya desesperado, tenía que oficiar la boda y no podían hacer la boda sin mí, entonces yo tengo que estar ahí. Y yo le digo a mi esposa, cierra los ojos porque voy a ir pasado el límite. Y no tengo la tendencia de hacer eso, pero dije, voy a meter aquí 80, 90. Y fuimos por el Merritt Parkway. Me salí de la 95, me puse en el Merritt Parkway y le comencé ya 80, 85, 90 y de repente escucho a mi esposa, alabaré. Con los ojos cerrados, ella me dijo, David, sigue adelante, porque ella no le gusta cuando voy un poquito más de lo que es el límite. Pero digo, no te preocupes, Dios está con nosotros, no te preocupes. Si vamos 90, Dios está con nosotros. Gracias a Dios que llegamos con bien, pero en ese momento se me fue el concepto de la ley, se me fue si me van a dar multa o no, porque se fue reemplazado con la necesidad de llegar a tiempo, mi necesidad, mi ansiedad. Y muchas veces cuando estamos en momentos con Dios, cuando estamos en nuestro caminar, reemplazamos las verdades que Dios tiene para nosotros, reemplazamos lo que dice la palabra de Dios, reemplazamos que Dios dice, yo estoy contigo, yo no te he abandonado, no te he dejado, y lo reemplazamos con nuestras ansiedades. Es que hemos estado ahí, ¿verdad? Comenzamos a olvidarnos, pero Dios nos está diciendo, yo estoy contigo, mis promesas están contigo, nunca te dejaré. Mira, el temor de Dios está sobre tu vida. Pero nos convencemos, yo he pecado, entonces estas son las consecuencias de mi pecado. Terror, no temor. Pero si caminamos con Él, Él nunca nos falla. Diga a su vecino, Él nunca nos falla. Punto número 2, viviremos en prosperidad. Si caminamos en el temor saludable de Dios, viviremos
en prosperidad. Y no estoy hablando sobre prosperidad de dinero, de cuentas de banco. Aquí estoy hablando de abundancia de Dios en tu vida. Cuando caminamos con Él, cuando caminamos con el Espíritu Santo, cuando doblamos rodillas delante de su presencia, cuando buscamos a Dios en cada momento, hay abundancia, hay prosperidad en nuestra vida. No viviremos más bajo culpa o vergüenza, porque eso es lo que le gusta hacer el enemigo con nosotros, ¿verdad? No, es que hace 3 meses mira lo que tú hiciste y por eso es que te está pasando esto. Eso no es temor de Dios, eso es terror. Y le gusta meter cuando nosotros, especialmente a mí siempre me pasa esto, cuando yo estoy por dormir, descansar, de repente viene un pensamiento, pero ¿por qué? Yo hice eso, yo dije esto, y me quita el sueño, me quita el descanso. Los que se están riendo saben que están conmigo. Y de repente son las 2 de la mañana y dicen, bueno, voy a leer voy a ver Facebook. No, voy a leer, voy a ver unos reels en Instagram. El diablo sabe qué decir. Pero acuérdense que es un mentiroso. Es un mentiroso. Son tácticas que Él trata de usar contra nosotros. Pero nosotros servimos a un Dios verdadero, que nunca nos falla, que siempre está ahí por nosotros. Voy a terminar con este punto. Punto número 3. Nuestro temor se convierte contagioso. Cuando vivimos bajo un temor saludable de Dios, es contagioso. Podemos palparlo, podemos vivirlo. Entonces ahora, como cuando comencé a decir sobre ese carbón encendido, comenzó a esparcirse a otro carbón. Así mismo nosotros, si vivimos bajo este temor de Dios que es saludable, contagiamos al que está al lado. Comenzamos a contagiar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a los que están alrededor, a nuestros primos. Y comenzamos a hablar de qué es vivir exactamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso David creo que lo dijo y mismo lo dijo al final de ese texto, que ¿qué será? Que esto va a pasar a la próxima generación. Qué lindo el legado, qué linda herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, que la salvación del Señor. Que es caminar con el Señor, que es cómo es vivir en fe. Aunque hay momentos difíciles, yo estoy con mi Dios. Aunque hay momentos de prueba, yo estoy con mi Dios. Aunque las finanzas no están bien, pero yo estoy con mi Dios. Aunque hay un diagnóstico médico que no es exactamente lo que yo esperaba, yo estoy con mi Dios. Si modelamos eso, estamos pasando el legado a la próxima generación. No estamos infundiendo terror, no estamos infundiendo angustia. Sí, vamos a angustiarnos, sí vamos a tener momentos que no vamos a saber qué hacer, pero vamos a regresar ¿a qué? A lo básico. Vamos a regresar a la palabra de Dios. Vamos a regresar a doblar rodillas, a decirle, Señor, ayúdame, que yo no puedo hacer esto solo. El otro día estaba en una reunión. Bueno, yo no estaba en reunión, mi hijo estaba en reunión. Y lo llevé, que él está en el equipo de video, Matthew, más grandecito, tiene 14 años ya. Para mí nunca iba a llegar a los 14, siempre iba a ser como el nene de 4 años, 5 años. Y ahora tiene bigote y todo eso. Y estuve en una reunión con los equipos de video hablando sobre la visión de lo que iba a pasar en el nuevo edificio. Entonces yo me quedé afuera, digo, ese es tu equipo, ese es tu ministerio, pa, yo me voy a quedar, te espero. Entonces después de la reunión, nos fuimos a la casa y en el carro aproveché a hablar. ¿Y cómo fue la reunión? Fue excelente. Digo, sí, ¿qué pasó? Bueno, nos dieron comida. Y cualquier que tiene adolescente sabe que comen. Y no sé cuántas pizzas se comió. Bueno,
Ok, qué bueno que te dieron a comer. Pero ¿qué más pasó? Bueno, comenzaron los líderes a hablar sobre qué es la visión, de qué es video y el temor de Dios, como estamos en esta serie sobre el temor de Dios. Y todos los líderes hablaron y yo quería participar. ¿Y participaste? No participé porque sentí que lo que yo iba a decir no era tan importante. Y digo, pero ok, si estuviéramos en la reunión en este momento, ¿qué tú ibas a decir? Entonces me dice, ok, está bien. Y inmediatamente yo sé que eso lo tenía en la mente. Porque inmediatamente me dijo, yo cuando llegué a la iglesia no pensé que iba a ser parte de un ministerio tan grande como video. Y en las otras iglesias que estábamos, yo no tenía como una relación cerca a Dios. Pero aquí en Citywide yo he crecido. Y he visto la mano de Dios en los líderes. Y he sentido a Dios en mi vida. Y cuando yo como yo quería romper a llorar. Wow. ¿Y por qué tú pensás? No, es que eso es algo pequeño. Porque los líderes tenían otras cosas que decir y otras. Digo, bueno, pero lo que tú dijiste es sencillo, pero es impactante. Ese es el legado, hermano. Si nuestros hijos, si los que están alrededor están siendo contagiados por el temor de Dios, entonces estamos viviendo un temor saludable. Vamos a estar de pie. Yo creo que hice bien porque pastora me estaba mirando. No te pases, pastor David. No hables de más. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios, a analizar nuestras vidas, a renovar nuestras mentes, a alinear nuestras vidas de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Espíritu Santo, sin ti no somos nada. Y venimos en este momento para hacer un autoanálisis. Y si hay cosas en nuestra alma, en nuestra mente, heridas del pasado, palabras que hemos guardado, rencores que hemos pasado, posiblemente hay una situación o un conflicto con tu pareja. Posiblemente hay un conflicto con tus hijos. Dios te está llamando en este día a dejarlo en la cruz. Posiblemente confrontar esta situación y caminar en salud. No caminemos más con esto sobre los hombros. Como dice tu palabra, como dijo el salmista en el Salmo 25, que podamos, Señor, caminar de acuerdo a tu voluntad. Escoger el camino de bienestar. Y parte de esto es salud emocional y salud espiritual. Así que si Dios ha traído a tu mente en esta tarde algo que todavía estás peleando, algo que todavía no se ha resuelto, quiero que este momento lo confiese ahí donde tú estás. Quiero darle un descanso al ministerio del altar, porque a veces si servimos constantemente no tenemos esta oportunidad también. Y si tú has sentido que el Espíritu Santo te ha hablado en esta tarde y te ha dicho algo específico, algo que todavía estás luchando, que todavía no hay temor, posiblemente hay terror.
Ahí donde tú estás, levanta tu mano. Esa es una confesión pública. Yo veo las manos. Y más importante, Dios está mirando esas manos. Señor, te pedimos donde hay heridas abiertas que tú comiences a sanar. Donde hay llagas en las almas, dolores de mucho tiempo, comienza a hacer la cirugía necesaria. Hay personas aquí que han pasado por circunstancias bastante difíciles en su niñez y su juventud, y que todavía lo han estado pensando, están aguantando estas cosas. Y el Señor te está diciendo en el día de hoy, es tiempo de dejarlo en la cruz. Es tiempo de confesarlo ante su presencia. Y es tiempo de declarar sanidad sobre tu vida. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Muévete en este lugar. Tu palabra nos dice que cuando confesamos, en la confesión de nuestros pecados, hay sanidad. Tome un momento ahí delante de la presencia del Señor.